Hola, bueno, voy a iniciar un poco acerca de lo que es el análisis crítico de lo que es la materia de maltrato infantil. Me parece muy importante en esta parte donde se creó lo del código napoleónico, ¿verdad? Donde decía que reconoce los derechos de lo que son los padres, las madres, pero ignoran completamente los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Quiero enfatizarme en esta parte porque siento que es una frase poco correcta y el cual voy a expresarme que no estoy de acuerdo como dijeron lo que dijeron en esta frase. ¿Cómo es posible que van a decir Napoleón Bonaparte que a la sociedad no les interesa los bastardos que sean reconocidos? ¿Cómo es posible que se expresen de esta manera hacia los niños, hacia las personas inocentes? Porque los niños son personas inocentes, ellos no tienen la culpa de muchos errores, muchas cosas que pasen y ellos tengan que estar viviendo esas cosas. Ellos no tienen por qué estar sufriendo y por qué mucho menos que los ignoren siendo nada más niños inocentes, sin ningún delito, sin nada que los diga que son malos. No estoy de acuerdo. Si los padres y las madres tenían derechos, los hijos también. Pienso yo que antes de tener un derecho una madre y un padre, primero debe tener derecho los niños. Dos, los niños, digamos, cuando no tienen una ley que los proteja, que los cuiden, que los acoplen, ellos son expuestos a delinquir, a ser juzgados con la misma sociedad de los adultos, los exponen a vivir situaciones complicadas y no es justo, digamos, que no haya en aquel momento existido una ley que gracias a Dios tiempo después fue creada, pero para que los protegieran. Eran niños desamparados, niños que no tenían un hogar, niños que no tenían derecho a expresarse, niños que no tenían derecho a nada. O sea, no eran reconocidos, eran, por decirlo así, una piedra de tropiezo para personas y que eran juzgados por adultos, que en vez de ayudarlos, acoplarlos y ayudarlos a que ellos estén bien, no, más bien eran señalados y eran juzgados. Entonces yo en lo personal digo, no estoy de acuerdo como ellos se expresaban en aquel entonces. Y doy gracias más bien a esas asociaciones que crearon la ley por el cual se creó también el PANI. Porque de acuerdo a que los niños no tenían muchos derechos, los niños no había ninguna ley que evitara que los niños fueran como víctimas y que fueran a parar a hogares en los que en vez de encontrarse con cariño, amor, acogimiento, que cumplieran sus necesidades, que los niños estuvieran bien, que se sintieran bien, en vez de eso, que fueran más bien explotados, que fueran castigados con exceso o simplemente humillados por su condición. ¿Por qué? Porque no tenían un hogar, porque no tenían que comer, porque no tenían vestimenta, porque no tenían nada. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que ellos, digamos, hacían antes de que hubiera una ley que respaldara a los niños. Gracias a Dios, tiempo y años después fue creado lo que fue el PANI. ¿Para qué? Para que eran los niños que los padres son negligentes, que los padres que cometen errores, que los abandonan, que no les cumplen con las cosas que deben de hacer, haya un lugar donde
velen por los derechos de los niños y este lugar sea el PANI. Que quizás en el PANI no es así como wow, lo que los niños van a vivir bien al 100%, pero tal vez es un lugar donde tratan de hacer lo posible para que los niños estén bien, para que no sean maltratados, para que no sean juzgados, para que no sean señalados, humillados por sus pequeñas necesidades, que ellos no tienen la culpa de tener esas necesidades, más tiempo anterior no lo veían así. Entonces, qué dicha y qué éxito. Me alegra mucho que en algún momento se haya creado esta, este, eh, esta, eh, se me fue la palabra, esta organización, por decirlo así, que los protege y le da un mejor bienestar a los niños, que padres negligentes que los hayan abandonado, y pues ellos se sientan mejor en un lugar, que ellos sientan que de verdad los aman, que le dan amor, le dan cariño. Y como lo dije anteriormente, no estoy de acuerdo con el código de napoleónico, ni mucho menos con la frase en que se expresó este señor Napoleón Bonaparte, donde decía que la sociedad no les interesa lo que los bastardos sean reconocidos. Los niños no tienen por qué ser juzgados o tratados como si fueran basuras, donde ellos no tienen la culpa de las necesidades que están pasando. Entonces, eso es mi análisis crítico y muchísimas gracias.